Buenas, Facu. Hola, profe, ¿Cómo va? ¿cómo va? Bien. Problemas técnicos. Si no pasa nada, igual. A ver, admitir. Me gustaría que fuera automático esto de admitir a la gente, que la gente pudiera entrar sin tener que autorizar. Ah, se puede hacer, ¿eh? ¿Sí? ¿Ser profe? Hola, Cande. Sí. Sí. Hola, no activo la cámara porque estoy un escracho. Y estoy cargando el teléfono, así que ahora en un ratito la activo. Hola, Rocío, perdón. Tendría que ser pago, Rocío, tendría que ser pago. Me había olvidado y no mandé, recién a último momento mandé el link que me mandaste, Sí, todo bien. porque no estaba conectado. Ahí avisé al grupo que ya está, que entre. Que entren. Sí, así que se puede, que cuando armás la clase, ¿no? Eso de la sala de espera será. Ni idea cómo será, pero sé que se puede. Bueno. Hola, Bárbara. Admitir, ya está admitido. Hola, hola, Gonzalo. No sé qué onda. Bueno, ¿cómo les fue esta semana? ¿Cómo estuvieron? No me hagan sentir que estoy hablando con mi hijo. Por favor. No, estuvimos bien hasta ayer, que se volvió todo para atrás. Ay, qué terrible. Oh, Qué terrible. Yo estaba por proponer al IDES hacer reuniones familiares, ¿vieron? De a 10, para conocerle las caras. No sé. Bueno, ahora ya no podemos. No, Tremendo. Y aparte, nada, una tristeza, la gente que tiene gimnasios, se estuvieron por abrir y volvió todo para atrás. Muy terrible. Ay, no sé por qué no puede entrar esta gente que están ahí como. A ver, vamos de a uno. Bueno, el resto, ¿cómo lo vieron? Ven, yo tengo la sensación del tema de la falta de cámaras, como, no sé, que dejan las cámaras y se van. Soy un poco paranoica. Ahí hay más gente. Ay, no ahí sé está, qué profe, ahí la conecté. Ya, entrar, no está pudiendo. Bueno, ¿pudieron leer la clase de la semana pasada, ver los videos? Cuéntenme, ¿qué les pareció? Bueno, nada, ¿no les pareció nada? ¿No pudieron? Vamos, que tenemos 40 minutos, hay que aprovecharlos. Hola, Rodrigo. ¿de cuál? ¿Cómo dijo, profe? Hola, profe, ¿Cómo ¿cómo fue? andás? Ahí hay algo en el chat. A ver. Ah, bien. Joya. Bueno, Gonzalo no le anda el audio. La clase de la semana pasada, que era, un poco veníamos charlando sobre, bueno, la manera en que los saberes y los conocimientos, decíamos, siempre están anclados a proyectos políticos que están asociados, digamos, a modelos políticos particulares de un tiempo y de un espacio determinado. Y esta unidad, digamos, o esta clase, es inédita, digamos, es la primera vez que la pensaba, porque el año pasado no hice esa bajada con la disciplina de la educación física,
Y este verano una amiga mía, que es profe de educación física, me pasó un par de libros de su formación, que fue en la UFLO, la Universidad de Flores. Eh, y ahí conocí a Ángela Einstein, que me cuesta un montón, vamos a decirle Ángela, de acá en adelante, que es esta doctora, que es profe de educación física, y después se doctoró, no sé si en ciencias sociales o en historia, pero que hace como un recorrido del origen de la disciplina, ¿no? De la historia disciplinar de la educación física. Y dice, ella cuando la escuchás hablar, que en realidad lo primero que a ella le empieza, o sea, la motiva a seguir formándose, y específicamente en la historia de la educación física, es porque ella decía, ¿qué de todo esto sabe? O sea, ¿qué de todo lo que aprendo yo, o aprendí yo, o viví yo como estudiante en el secundario o en el terciario, de educación física, se puede remontar hasta atrás? A ver, Leandro, de nuevo. Se puede remontar para atrás, y cómo podemos rastrear hasta en el día de hoy esto que les preguntaba en el tercer punto, ¿no? En el punto 3 de la actividad. ¿Qué del mandato fundacional que hubo sobre la disciplina de la educación física hay en el día de hoy y pervive en el día de hoy? Como a ella le cuestionó esto, empezó a hacer como a buscar qué había de eso, del mandato fundacional de la educación física en la disciplina en la actualidad, y qué tanto de ese, me voy a poner así me da un poquito más la luz, y qué tanto de ese mandato, que fíjense, nace en 1880, está vigente en la actualidad. Y me parecía que estaba bueno hacer la bajada con la disciplina, porque para que sea bien concreto, ¿no? Esto, de cómo hay mandatos fundacionales que determinan el perfil de distintas disciplinas, que determinan qué se enseña y qué no se enseña, qué vale y qué no vale, y que después eso se institucionaliza y queda para siempre. Y fíjate, estamos esto fue en 1880, para 1920, 1950 se creó la disciplina, estamos en el 2020, y decimos, bueno, ¿qué hay? ¿Cuánto se cuestionó de este mandato fundacional, no? ¿O qué vigencia tienen estos conceptos y esta manera de entender el cuerpo y la corporalidad en esta sociedad que tenemos hoy? Porque, bueno, eso quería preguntarles, si habían podido como ver ese camino de la conformación disciplinar de la educación física en la actualidad, y qué vive o qué no vive. Y también les cuento que en el armado de la clase, si hubiera sido pandemia, o sea, sin pandemia, yo hubiera escrito ese texto que fue finalmente optativo de Ángela. Pero después me parecía que era demasiada información, porque yo en la clase les puse la definición de Estado, la definición de nación, o sea, esta distinción, porque nosotras y nosotros, en nuestro cerebro asociamos Estado y nación como que si ya vienen de la mano, y una cosa es el Estado, y otra cosa es la nación, y otra es la nacionalidad. Esa distinción la aprendemos en formación ética en la secundaria y nunca más la volvemos a repasar. Y después, bueno, nos hacen Estado-Nación, Estado-Nación, y nunca más reparamos en esta distinción. Y me encontré con ese informe, que no lo conocía, la verdad, de Canal Encuentro, y listo, digo, bueno, que lo obligatorio sea el video, y que también la puedan escuchar a Ángela y en vivo y en directo, porque aparte impecable es esa conferencia que dura 15 minutos, impecable. Y nada, me parecía que era mucho más ilustrativa, y que incluso que yo hablándoles de esto, y que ella en los textos. Y bueno, no sé, ¿qué les pareció eso? ¿Qué les pareció las clases? Si la pudieron seguir. Eso necesito saber, básicamente. Sí, profe. La verdad que el de Ángela me pareció un poco complejo entenderlo, ¿El video? pero lo relacioné dentro de todo con el video, claro. Por ahí habían cosas que no entendía, pero traté de relacionarlo con la política, de que viene, o sea, que influye demasiado, influye muchísimo en la educación. Entonces, a medida que va cambiando el contexto, ellos también se tienen que ir adaptando a las nuevas sociedades, porque no somos la misma sociedad que fuimos hace 100 años atrás, ponele. ¿No? Entonces ellos se tienen que ir adaptando a todos estos cambios, y además que influye demasiado en la educación. Así lo relacioné yo, y bueno, Bien. más o menos a lo que Bueno, habló ella. en este comentario que dijiste apareció Alicia de Alba y apareció Boaventura de Sousa Santos. Boaventura dice eso, dice, che,
Nos cuestionamos el rol docente, nos cuestionamos la educación, nos cuestionamos la aula, pero nadie se está cuestionando los saberes que se crearon en Europa en el siglo XIX y estamos en el siglo XX, en el siglo XXI en América Latina, amigos. Y nadie se cuestiona. Por eso Y lo otro que por dijiste es Alicia de Alba. Es cuando Alicia de Alba, esto que también hubo dificultad para entenderlo, lo de los 3 niveles de los sujetos de la determinación curricular. Y decíamos, bueno, el primer sujeto, que son los, como el nivel más abstracto, que es el Estado, que son los partidos políticos, es esto, intervienen, obvio que intervienen, porque nos van a decir hacia dónde tenemos que ir. Y nosotros nos amoldamos, nosotras, nosotros, nosotres, nos amoldamos, y ahí es donde la educación empieza a jugar un papel clave en la historia de los pueblos, porque la educación nace en este modelo sociopolítico de formato Estado-Nación, que nace en la Revolución Francesa, o en las 3 revoluciones burguesas. La educación nace como una herramienta de los estados para mantener en los ordenamientos sociales. La educación, el sentido de la educación va a ser ese, va a ser darle forma a esta nueva realidad política, social, cultural, ideológica, que van a ser los estados nacionales. Y nosotros pasamos toda la escolaridad entera sin que nadie nos diga en la secundaria ni en la primaria, y esto se puede trabajar también en la primaria, yo laburé en primaria, con formación de ciudadanía en la primaria, nadie nos dice el potencial político de la educación y esta ligazón entre Estado y educación. Como que son aparte, ¿no? Como que son 2 mambos distintos, y son las 2 mismas caras de la misma moneda, digamos. Son las 2 caras de la misma moneda. Porque la educación viene a hacer eso, viene a ser una herramienta del poder estatal para anclarse y reproducir su dominio. Fíjense, en la Edad Media, que un poco en la línea de tiempo que les armé hace 2 clases atrás, en la Edad Media, quien operaba, digamos, para mantener ideológicamente la estructura social como existía, era la iglesia, ¿sí? Era el clero. ¿Sí? Que le daba sentido a la vida y a las experiencias de la persona, entonces las personas pasaron 1000 años sin cuestionarse el poder del rey. 1000 años, re tranquilo. ¿No? Joya, todo, lindo, sí, total. El paraíso. Ahora, en este estado laico, en este estado que nace con una identidad laica, porque lo que le vienen a reclamar los burgueses a las monarquías es justamente que no hay iglesia que venga, o sea, que la iglesia no tiene que intervenir en los asuntos del Estado. La escuela viene a cumplir el rol de la iglesia, porque la escuela nos forma ciudadanos, o sea, la escuela forma la ciudadanía. Una ciudadanía que tiene que estar tranquila, contenta, homogeneizada. ¿Qué es homogeneizada? ¿Qué es? Formar ciudadanos homogéneos. Dale, Facu, te veo con ganas de participarlo, decilo. Tengo miedo de equivocarme yo. No hay que tener miedo de equivocarse, porque si no nos equivocamos no aprendemos. Que todos, La burrada que hay todos que sean iguales, tipo un bloque. ¿Qué? Que todos sean iguales, tipo un bloque, ¿no? Claro. Que tengan pensamiento propio. No, justamente no. Porque el pensamiento propio sería un pensamiento heterogéneo, porque promovemos que vos pienses distinta a Rocío, que Rocío piense distinta a Bárbara, que Bárbara piense distinto que Facu, no sé. Y lo real es que la escuela quiere que todos reaccionen de la misma manera frente a un mismo tema. Digo, para ejemplificar, por eso es tan claro, por eso difícil. piensa la escuela para todos, pensamos en igualdad, la participación de todos. Claro, y por eso la escuela es como este dispositivo del Estado para homogeneizar, porque era la manera en que el Estado iba a llegar a toda la población, por eso se hace obligatoria la educación, ¿no? Piensen, por eso se hace obligatoria para todos los niveles. ¿Y qué enseña en la escuela?
la nación enseña en la escuela, la nacionalidad. Ahí les puse, cuando definí nación en la clase pasada, un texto de Benedict Anderson, que es un historiador que todo su tema de tesis es la creación de la nacionalidad. Él dice la invención de la nación. Es como el título de un libro. Y el otro es Comunidades Imaginarias, que es la cita de donde le saqué el párrafo que les puse. Y él dice, el Estado sí es una cosa concreta, ¿no? El Estado tiene que tener límites, tiene que tener habitantes, tiene que tener derechos. Ahora, la nacionalidad es ese sentimiento de pertenencia a ese Estado. Y ese sentimiento se inventa, muchachos. Miren lo que les voy a decir. Un bajón igual, porque yo me lo enteré también a los 22 años cuando estaba estudiando en el segundo año de la carrera, y me enteré, por ejemplo, que el 25 de mayo, que acabamos de celebrar, no fue ni de casualidad como lo plantearon. Y yo me quería morir porque bueno, porque lo aprendí todo al revés. Digo, no había nada de lo que dijeron que había. Nada. Pero fíjense lo importante que es la educación para los estados nacionales, que ahora en plena pandemia cancelamos todos se quedan en las casas. Nadie se va a trabajar, menos los policías, los enfermeros y los docentes. Fíjense, se canceló todo, menos las clases. Lo importante que debe ser mantener todo este dispositivo en marcha, ideológico, porque hay autores que dicen justamente que la educación es un aparato ideológico de la escuela, ¿no? El aparato ideológico del Estado. Decís, bueno, ¿qué significa eso? Es el aparato que utiliza el Estado para reproducir la ideología. ¿Cuál es la ideología que reproduce? No es malo la palabra ideología, pasa que, bueno, está asociado con otras cosas, pero ¿qué ideología reproduce? El patriotismo es una ideología, la argentinidad, no sé, para el cuerpo y la corporalidad, un sentido del cuerpo. ¿Vieron, Ángela? Sí, Ángela. Habla de la educación del cuerpo en el texto. En el video ese del canal de Encuentro se hace mucho hincapié en que la educación física se aparece, digamos, irrumpe en la historia de la escuela, de la escuela argentina, como un aparato para educar, para civilizar los cuerpos. Es re fuerte esa palabra. Viste que al principio era, o sea, hacían todo esto para torturar, usaban la educación física y todo esto para torturar a las personas. Y después fue de esta forma. ¿Y qué forma fue asumiendo esta educación física en el tiempo? Podemos rastrear algunas si quieren. Justamente lo que vos decís, para educar el cuerpo. Pero digamos, Pero también va marcando, vieron que hacen un camino recopado en de Canal Encuentro. El Canal Encuentro a mí fue un descubrimiento, porque aparte, estaba bueno. sí, me emocioné en algunas partes, re sensible en la pandemia, pero me emocionó ver eso, cómo uno puede hacer una historia de la disciplina. O sea, podés desde simplemente analizar la disciplina, la conformación de la educación física, se puede reconstruir la historia universal, si querés. Porque habla, pónganle por caso, habla de el cuerpo del trabajador, formar un cuerpo del trabajador, cuando habla de 1930, ¿no? Cuando empiezan a llegar los inmigrantes, y llegan, pero bueno, había que formar obreros para las fábricas. Entonces, ¿qué se le enseñaba? Se enseñaba a educar un cuerpo para tiempos, formas, espacios, ¿no? Re fuerte. Preparaba gente con resistencia física para la fábrica. Después vino... Como los militares. Claro, y bueno, en la época militar lo mismo. O esta distinción, a ver si tengo otro libro, no lo tengo otro. Hay un capítulo del libro de Ángela que se llama, que bueno, no se los quise poner para no parecer tan feminilla en la selección de contenido, pero habla de cómo la distinción sexogenérica de la educación física en la historia de la educación física. Entonces dice, bueno, los varones se los educa en fuerza física, en resistencia. Dale, son grandes, grandotes, jueguen. Las nenas se las educa en morales y valores, cuidado, la higiene, ¿no? Cómo se tenían que ver.
mostrar ante la sociedad. Bueno, ni hablar. Y ahí la educación física, Eso era- específicamente, cumple un papel que ahora, digamos, sabiendo esto, ustedes dicen, pucha, entonces parece tan ingenuo, digamos, en la educación física dentro del currículum de la escuela primaria, y no tiene nada de ingenuo, digamos, tiene una funcionalidad que está pensada, creada, diseñada por estos sujetos del desarrollo curricular que están en la primera esfera que decía Alicia de Alba, el Estado. Después, los otros niveles desarrollan el currículum, pero los que lo piensan son estos primeros. Y es tan eficaz que nos hace como creer que es natural, que es normal. Yo el año pasado cuando vi esta unidad con los chicos que ahora están en tercero, vimos, bueno, me sorprendí para bien, igual, muy bien, me sorprendí, porque había preparado como toda una actividad de cuestionamiento de los saberes de la formación docente para educación física. Y me había llevado un diccionario que tengo acá, en casa, porque lo tengo en el estudio arriba, que era como de juegos, un diccionario de juegos mapuches, ¿no? Un montón de juegos mapuches. Y los chicos y las chicas me decían que hay una materia que se llama deportes alternativos o juegos alternativos, en donde ven esto. Pero fíjense el nombre que le ponen a la materia, alternativo. ¿Por qué alternativo? Podría ser tradicional o ancestral el nombre, ¿no? Juegos tradicionales. Pero no, porque los juegos tradicionales son el béisbol, el handball, el básquet, que son re tradicionales. Bueno, ahora nosotros tenemos una cultura de esos deportes. Pero bueno, no es lo alternativo lo otro. Pero lo que es alternativo y lo que no, es lo que van diseñando estos otros niveles del desarrollo curricular. Y para mí es clave que ustedes entiendan esto como futuros docentes y futuras docentes, porque solamente sabiendo esto es que ustedes van a poder tener una conciencia crítica de su tarea docente. Si no, nada, no se cuestiona lo que no se sabe. ¿Sí? Ay, rozo ahí el coaching con la clase. Siempre patino enseguida como para la autorreflexión de eso. ¿Alguna duda les quedó sobre eso, sobre la conformación de la disciplina? ¿O de la historia de la Argentina de esa época? ¿Está bien también, Facu? Además del frío, ¿todo bien? No, sí, sí. ¿Y los varones que están ahí también estarán? ¿No estarán? Es como la duda siempre. Bueno, ¿quién de ustedes me Profe, mandaron? ¿cómo? Sí, decime. No, iba a preguntar, ¿y para usted cómo se debería llamar en vez de deporte alternativo? Eso, tradicionales, deportes tradicionales. Ah, O deportes ancestrales. Bueno, el año pasado en la clasificación de juegos que hicimos en prácticas ludomotrices estaban los juegos tradicionales, pero como una clasificación, no más que eso. Claro. No, Pero bueno, en por la eso materia esta me decían igual me que da. ven estos juegos. Claro, sí, ahora claro. justamente terminamos la unidad y estábamos viendo, hasta ahora estuvimos viendo juegos mapuches. Que están recontra remil buenos encima. Sí, están buenos, sí. Y que además, digamos, en esta conformación del Estado Nacional, nos hicieron creer tan fuerte que lo argentino era tan importante que era capaz de menospreciar lo mapuche, por ejemplo, o lo ancestral, porque lo mapuche es acá en el sur, pero al día de hoy viven más de 33 naciones en Argentina, que se autoperciben con sus nacionalidades ancestrales. Son 33, ¿no? Es un montón. Pero bueno, eso es lo hegemónico, digamos, eso es lo hegemónico y lo otro es lo subalterno. Cuando algo se convierte en hegemónico, hay un autor que a mí me gusta un montón, que se llama Eduardo Restrepo, que es colombiano, y él habla del concepto de hegemonía. De hecho, los argentinos y las argentinas y Latinoamérica va de avanzada en la teoría crítica
en la producción de teoría sobre hegemonía. Y dice Restrepo, lo hegemónico son aquellas cosas que logran colocarse en el lugar del sentido común. Cuando vos sentís que es normal lo que vos estás haciendo, bueno, ahí está operando la hegemonía. La lucha hegemónica es la lucha de los sentidos, dice este chabón. ¿Qué significa esto de la lucha de los sentidos? Significa empezar a disputar. Bueno, dice que ahí se crea la cultura, que la cultura, lo cultural, es eso que pasa mientras que se está disputando el sentido de las cosas. Porque, por ejemplo, no sé, para hablar de algo que yo sé, sobre la cuestión sexogenérica, ¿no? De los sexos y de los géneros. Lo que se volvió hegemónico es el discurso médico biologicista también del siglo XIX, en donde decía, bueno, nacemos mujeres o varones con el cromosoma A y bla, no sé cuál es el otro cromosoma. Pero bueno, ese es el discurso médico, el que fue hegemónico. Y se instaló en el sentido común. Bueno, las iglesias han ayudado a que esto se ponga fuerte, pero es normal que haya solo mujeres y solo varones. Y esa normalidad se hizo tan fuerte que uno ve algo que escapa de se escapa de ese parámetro y es anormal. Una nena, un nene intersex, es decir, que tiene los dos sexos, es un fenómeno anormal. A esos nenes o nenas que nacen con los dos sexos, bueno, ahora se está cambiando a partir de la década del 90, pero inmediatamente nacían y se los intervenía quirúrgicamente y hormonalmente, sin preguntarles nada, ¡pum! Y capaz que esas personas, bueno, después había un alto nivel de suicidio de personas intersex, porque justamente, les habían cortado, no sé, el pito, y luego cuando crecen se sentían mujeres. O sea, tenían una identidad mujer y ya habían fusilado sus genitales. Entonces, bueno, a partir de la década del 90 después eso se cambió y los papás, las mamás y las mujeres y varones de intersex que atravesaron por esa experiencia lucharon un montón y ahora las leyes son distintas. Ahora a los 12 años, 13, empieza el tratamiento hormonal para esos niños o esas niñas que ya tienen bien en su cerebro qué son, si mujeres o varones, pero lo deciden ellos, ¿no? No lo decide nadie más al momento de nacer y lo fusilan y lo mutilan, le mutilan el cuerpo. Ese discurso fue hegemónico, se instaló en el sentido común. O, por ejemplo, el discurso pedagógico, que dice, yo, la docente, sé más que todos ustedes. Sí, en ciencias sociales sabré más que todos ustedes, pero en cuestión, no sé, de la educación física, ustedes saben más que yo. En otras cuestiones, ustedes deben saber mucho más que yo. Y en este espacio áulico, también podemos disputar quién sabe más. Digamos, yo, no sé, por ejemplo, el año pasado en antropología en la uni tuve un alumno que venía de Chacay. Bueno, antropología es una materia que hablamos mucho de las comunidades y la cuestión mapuche y bueno, y eso. El tipo nos dio clase, 18 años el pibe, nos dio clase todo el cuatrimestre. Y ahí, digamos, ni yo ni mi jefa de cátedra, por suerte venimos como una tradición pedagógica crítica, entonces no nos comemos el verso de que nosotras tenemos el poder en el aula. No, no tenemos nada en el aula, somos iguales, ustedes y yo. Nada más que yo ocupo el lugar del que enseño, ustedes los que aprenden. Pero después, si ustedes saben más que yo, la palabra va a circular horizontalmente. Lo importante es que todos salgamos pensando acá, no importa quién ayude a pensar, si soy yo o es alguno de ustedes que está ahí, alguno de sus compañeros. Pero bueno, la hegemonía logra hacer creer, o sea, logra que pensemos que cosas son naturales. Y no es natural. O sea, acá nosotros nos comemos la vaca, en la India no se pueden ni pensar en comerse una vaca, se comen los perros. Y para nosotros eso es anormal, pero para ellos es normal. ¿Se entiende? Por eso Pero tiene bueno, que ver la cultura también. ni hablar, ni hablar. Pero bueno, este hombre dice eso, la cultura es ese momento en donde se están disputando las cosas. Por eso la cultura es dinámica y no es dada de una vez y para siempre. Si no, estamos muertos. Aparte, es lo que hablábamos antes, es dependiendo de la sociedad.
De ahí se forma la cultura. Ay, ya nos estamos quedando sin tiempo, por Creo. Dios, no empezamos todavía. Bueno, qué macana. Escuchen, hacemos Aparte, otra porque llamadita rapidita, igual. Inicio el otro día descubrí que iniciando de nuevo esta misma reunión no tenía que esperar mucho más, nada. No, Sobre entras todo, con el mismo número. claro, con el mismo todo, lo mismo. Quiero que hagamos una videollamada hasta las 7 nomás, porque después ya debería hacer otra cosa, para que hablemos de la clase, de esto, de la clase que viene, y de lo que hay que para leer para la clase que viene, porque empezamos una unidad nueva que ya tiene que ver con los modelos teóricos para poder pensar la educación de manera crítica. Si no estuviéramos todos en pandemia, hubiéramos podido ver tradiciones, digamos, las primeras tradiciones pedagógicas, o que piensan desde la sociología lo pedagógico, que tenían que ver con pensar la lucha, con pensar lo anormal como justamente un fenómeno que había que erradicar, porque lo que había que hacer era mantener el orden. Y luego, que hubiéramos visto esas tradiciones, les hubiera presentado las tradiciones que se llaman crítico-reproductivistas de educación, que todo lo contrario a estas primeras, que son de principio de siglo, empiezan a decir, che, la sociedad es un ordenamiento complejo, la sociedad es un caos, ¿sí? Lo normal no es el ordenamiento y la tranquilidad, sino que lo normal es la crisis y el cambio. Lo normal es la lucha de poder, y sobre ese punto de partida se piensa la educación. Y lamentablemente por la pandemia tuve que reestructurar el programa y pensar contenidos mínimos, y decidí ir de lleno ahí y empezar como ya teniendo, o sea, sin ver las tradiciones tradicionales, que se conocen como las teorías tradicionales, empezar con las teorías crítico-reproductivistas. Y ahí vamos a trabajar 2 autores para ver este primer modelo, los modelos teóricos de cómo se piensan. Estos 2 tipos nos van a mostrar 2 maneras diferentes de pensar la educación insertada en procesos sociales complejos. Uno es Bourdieu, Pierre Bourdieu, que es un sociólogo, y el otro es alguien que yo quiero mucho, que se llama Michel Foucault. Eso por mirar la pantalla, Michel Foucault. Los 2 son franceses, y son 2 modelos distintos para pensar la sociedad. Yo lo que pensaba es, en este ratito, hasta las 7, que son 15 minutos, poder hablar un poquito de Bourdieu y de por qué están pensando, o sea, qué significa que esta gente diga que la educación o que la escuela es un factor de reproducción social. ¿Qué significa la reproducción social para este tipo? Y les voy a dejar el material de este tipo para la clase que viene, cuando cuelgue esta clase ahora en internet, en YouTube. Así que si quieren, hacemos eso, cortamos, que ya está por cortarse, no sé por qué no se cortó, y volvemos a entrar. ¿Les parece? ¿Un ratito? Dale, profe. Genial. Ahí corto y los vuelvo a llamar.